Martes 20 en la ciudad de Buenos Aires, martes 20 a las 22. Empieza W, un programa para ver y rever lo que pasa en la Argentina de hoy. Te vamos a presentar las escenas inéditas de una Argentina caótica. Con ustedes, su conductor, Nicolás Wieniawski. Buenas noches a todos, bienvenidos a W, ver y rever. Miren esto, este papel quema. Si vos estuviste informándote respecto de las vacunas, sabés que la Argentina es uno de los pocos países que no obtuvo todavía ninguna vacuna del laboratorio Pfizer. Lo que te vamos a mostrar es un documento oficial de Pfizer, está acá, escrito por el CEO de su país, donde revela detalles que demuestran que el gobierno miente, o por lo menos mintió, respecto a la compra de esta vacuna que todavía está inconclusa. En pocos momentos te vamos a contar cómo es vivir en la Argentina del caos, o mejor dicho, la Argentina colapsada. Porque la Argentina está colapsada. Vamos a hablar con Eduardo Levi Yeyati, que es uno de los analistas más lúcidos de nuestro país, y te voy a mostrar un vacunatorio muy especial, el vacunatorio sindical, uno de ellos, de Roberto Baradel y Hugo Yasky. Los sindicatos están vacunando. Fuimos ahí. Vamos a hablar también con Amalia Granata, una mujer que no se calla nada, diputada, y además Martina, nuestra cronista extranjera, con una misión extraordinaria. ¿Qué es el peronismo? Esto es W, ver y rever. Las vacunas de Pfizer con el gobierno. El gobierno dice que las rechazó porque Pfizer había impuesto una legislación o motivos impracticables para la Argentina. Hoy te vamos a mostrar por primera vez un documento de Pfizer que demuestra que todo eso, por lo menos según la versión de la empresa, es falso. En diciembre del año pasado, los diputados y las diputadas Graciela Ocaña, Claudia Najún y Alfredo Cornejo le mandaron una carta a los directivos de Pfizer en Estados Unidos y en la Argentina, que son los dueños y las personas que desarrollaron, ¿no?, con sus fábricas una de las vacunas que hoy es una de las más aprobadas en todo el mundo y las más efectivas. ¿Qué querían saber los diputados? ¿Quiénes habían encabezado las negociaciones con Pfizer? ¿Qué condiciones ponía Pfizer? ¿Qué pasaba con los ensayos que hizo Pfizer en la Argentina? Y esas respuestas están en este documento secreto que es muy sorprendente. Esta carta dice textual, es de Pfizer. El gobierno dice que Pfizer había hasta pedido soberanía sobre algunas geografías de nuestro país, por ejemplo. Pero dice Pfizer, y esto toma más relevancia cuando hoy sabemos que en la Argentina no hay vacunas, que en julio del año pasado, Pfizer le mandó al Ministerio de Salud una oferta con una asignación anticipada de dosis. O sea, en julio del año pasado, Pfizer le dijo al Ministerio de Salud que le daba dosis por anticipado. Seguida, y esto tuvo además múltiples negociaciones que todavía siguen en curso. Es decir, el gobierno argentino en julio podría haber tenido un parte muy importante de vacunas de Pfizer y hoy, un año después casi, lo único que tenemos es a la ministra de Salud, Carla Bisotti, que justamente en el día que acaba de pasar dijo que retomaba las negociaciones con Pfizer. Es muy raro porque cuando se le consulta al gobierno decían en off the record que el contrato de Pfizer se había caído porque la diputada Ocaña, cuando se vota una ley sobre las vacunas en el Congreso, pidió agregar una palabra que era negligencia en esta legislación. Esto lo repitió casi todos los voceros del gobierno, incluso el gobernador Axel Kicillof. Pero vean en realidad quién fue la persona que dijo que en la ley tenía que incluirse la palabra negligencia. Tres preguntas al subsecretario. En primer lugar, ¿las cláusulas propuestas en cuanto a la indemnidad incluyen indemnidad en cuanto a la negligencia de los desarrolladores? En segundo lugar, y a mí me hace ruido, la confidencialidad abarca cuestiones
contractuales, comerciales, que nos impidan saber cuánto pagamos y por qué, porque la verdad que yo creo que el Congreso, al tratar esta ley, debería también poder conocer algún detalle más sin violar ninguna cláusula de confidencialidad. Y la tercera pregunta que le quiero hacer es, en este mercado incipiente de vacuna de COVID, los organismos internacionales entiendo que están trabajando en pos de mediar entre los estados partes y los que están desarrollando la vacuna. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿en qué estado están estos trabajos? ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, ahí lo estaba viendo. No fue Ocaña la que pidió incluir la palabra negligencia, pero vamos al documento que es lo más importante. Míralo, ahí está. Es un documento que manda el CEO de Pfizer a los 3 diputados que habíamos nombrado antes, Ocaña, Najul y Cornejo, donde, entre otras cosas, él les responde que, como se mencionó anteriormente, en julio le habían mandado al Ministerio de Salud una oferta de asignación anticipada de vacunas y que eso siguió después con múltiples rondas de negociaciones que siguen en curso. Según una investigación de Google con Adamón, y entiendo que también ayer lo contó nuestro colega Carlos Pani, las dosis de Pfizer, o que Pfizer había ofrecido a la Argentina, eran 13 millones. 13 millones. Te sigo leyendo el documento. A ver, recordemos que el gobierno está diciendo que Pfizer pide una legislación especial, que se queja de la legislación que está votada y que pidió cosas absolutamente impropias. Sigue diciendo el documento de Pfizer que cuando se le presenta en julio del año pasado al Ministerio de Salud la primera oferta para comprar las vacunas anticipadas, desde Pfizer siguieron trabajando para alcanzar el acuerdo porque obviamente se cayó el acuerdo, ¿no? También informa Pfizer que las condiciones de la compra de la vacuna para la Argentina no difieren de todas las otras que solicitaron el resto de los países de Latinoamérica y del mundo con los que Pfizer llegó a acuerdos y que empezaron ya a recibir vacunas. Esto es de diciembre. Continúa además el documento que tiene bastantes revelaciones. Me adelanto bastante. Dice el documento que se mantuvieron reuniones al más alto nivel con distintos funcionarios del Ministerio de Salud y que esas reuniones no se pueden contar en esta carta porque están amparadas por un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Salud. ¿Esto qué quiere decir? Que Pfizer, además de ofrecer las vacunas, además de decir que toda la ley respecto a la compra de estas dosis contra el COVID es igual a la de otros países, se avanzó tanto con el gobierno que hasta firmó un contrato de confidencialidad con el Ministerio de Salud. O sea, si era tan malo o tan imposible lo que pedía Pfizer, insisto que estamos en un contexto obviamente donde faltan vacunas y donde la ministra de Salud hoy dijo que iba a retomar las negociaciones con Pfizer, si era todo tan malo, ¿por qué había un contrato de confidencialidad con el Ministerio de Salud? ¿Y qué es lo que dice ese contrato? Dicen incluso en esta carta que había condiciones contractuales, o sea, un contrato sobre la eventual provisión de la vacuna a la Argentina, que también está bajo amparo de confidencialidad. Y que las condiciones de la provisión de las vacunas también estaban bajo confidencialidad. E insisten, en julio del año pasado, Pfizer le quiso dar a la Argentina, probablemente, y este dato no lo sabemos, pero fue publicado por Alconada Mon y también por Carlos Pani, 13 millones de vacunas. ¿Qué es lo que pasó? En la carta se da a entender que se entiende, dice Pfizer, que el gobierno haya elegido a otros laboratorios para comprar las vacunas que hoy faltan. Buenas noches, Nati, Nico. ¿Cómo estoy andás? Buenas transpirado, noches. Sí, te veo a full. Sí. Qué noches, ¿no? Qué martes que estamos teniendo. Todavía no empezó, recién empieza. Mirá, vamos a hablar ahora de la actualidad. La Argentina está colapsada, como dicen que está probablemente el sistema de salud, y hoy es muy difícil hablar de lo que está pasando porque es casi hablar del presente es como hablar del pasado, ¿no?
todo lo que se dice parece de que ya hablamos. Otra vez medidas restrictivas, otra vez peleas entre la dirigencia. Pero yo te voy a dar información. El viernes que viene, el presidente de la República, Alberto Fernández, va a firmar un decreto de necesidad de urgencia con nuevas restricciones. Por lo que le dijo hoy a los gobernadores, estuvo reunido en una reunión con Zoom con 12 gobernadores, no va a haber una vuelta a la fase 1, pero sí va a haber restricciones. Y a pesar de las peleas que hubo con Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios, y sobre todo también de la gobernación de Kicillof con Rodríguez Larreta, finalmente hoy hubo una reunión de los 3 jefes de gabinete de los 3 distritos y se va a llegar a un acuerdo. Vos seguro te estás preguntando si tenés hijos en edad escolar. ¿Mis hijos van a volver al colegio? Probablemente si vivís en Capital y están en secundario, no. Porque hay un plan que es aceptado por ahora por la jefatura de gabinete, de la jefatura porteña, perdón, de ceder en la presencialidad de los chicos del secundario para que continúen las clases los del primario y los del jardín de infantes. Y esto es al contrario en la provincia de Buenos Aires. Quizás Kicillof ceda y las clases que hoy están completamente suspendidas en la provincia de Buenos Aires, quizás, esto no se va a saber hasta el viernes, probablemente el presidente tal vez lo estire un poco más, sábado o domingo, pero les dijo a los gobernadores el viernes, quizás vuelvan a tener clases los primarios en la provincia de Buenos Aires. Todo esto se va a hablar mañana en otra reunión con más gobernadores y además en esa reunión va a estar Rodríguez Larreta. El viernes la Corte Suprema tenía que definir esta pelea insólita para decirnos a los padres si nuestros hijos pueden ir al colegio en la ciudad de Buenos Aires o no, o si contagia el COVID. Es bastante insólito todo esto que está pasando. Cada día de ver reuniones de urgencia en la Casa Rosada, en la Gobernación de La Plata, con expertos, los expertos que están opinando con los funcionarios, o los funcionarios hablando de que el sistema está pues probablemente saturado. Esto no es para tomarlo en broma, pero que está saturado, que falta oxígeno, que hay que hacer más controles respecto a las medidas que ya se tomaron. Otra vez, se necesita que lo digan los especialistas y los funcionarios. ¿Qué están haciendo? ¿No sabían que iba a faltar oxígeno? A todo esto se suma la pelea de los funcionarios. No parece Titanes en el ring que después, cuando fuimos más grandes, al principio no lo creíamos, supimos que se peleaban un poco de mentirita porque no eran ciertas aquellas peleas. Y estas peleas que en público parecen feroces, después en privado parece que se terminan arreglando. Después hay un descontrol total con las medidas. Nos está viendo gente de todo el país. Ahora, ¿ustedes saben en qué fase están viviendo? 1, 2, 3, 4, 5. Porque es muy complicado seguir las explicaciones oficiales. Por suerte todavía no se inventó la fase 6. Hasta ayer, por ejemplo, el discurso del oficialismo llevado por Cristina Kirchner y Kicillof era que íbamos al desastre, que el colapso ya era total en las camas. Incluso el viceministro de Salud bonaerense, Kreplak, dijo hace 8 días o un poco más que durante este momento, es una predicción, la Argentina va a estar llegando a los 50.000 casos de COVID por día. Lo dijo el 18 de abril. Por suerte le erró. Por suerte le erró. Y no estoy siendo irónico. Ahora, la verdad que los funcionarios nos están diciendo, cada uno, o no todos, porque no hay que generalizar, buena parte, cosas que después no pasan y nos van mareando. Estamos como en un laberinto, nosotros, la sociedad, con gente que está en las paredes, arriba de las paredes, que nos aconsejan cómo salir, pero en realidad cuando pensamos que vamos a encontrar la salida, chocamos contra una pared. Se reunieron, como dije, el gobierno con el comité de expertos, 15 o no, un poco más de expertos, y las conclusiones fueron que al final no hay que confinarse 15 días, como decía Axel Kicillof, que es una autoridad importante. Cuando lo dice, es importante. Cuando repiten eso, que es importante. Que estaría faltando oxígeno, que el sistema de salud está saturado y estresado, pero que hay que esperar 48 horas para ver qué es lo que pasa con los contagios, porque finalmente parece que el número se amesetó, aunque está alto. Al final entonces no era tan catastrófico, sí, o probablemente sí, pero no era tanto
como nos están diciendo algunos de los más altos funcionarios. Se están metiendo miedo quizás. Yo entiendo que es difícil manejar a una sociedad como la Argentina. No estoy responsabilizando a la sociedad por nada. Fue la que más esfuerzo puso en esto. Los funcionarios firmaron un decreto, mandaron la policía a la calle y el año pasado nos confinamos, la gente entró en la pobreza, cerró sus negocios, dejó de ver a sus familiares y sobre todo murieron 62.000 personas. Pero así estamos, ¿no? En un país que parece absolutamente colapsado, con una política que se pelea, mientras en el interior o en las provincias no está pasando lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, porque hay clases en Santa Fe, en Córdoba, se le revelaron en eso, si querés, los gobernadores a el presidente. Ahora, una cosa bastante extraña también. Mis hijos son bonaerenses, perdón que los meto en esto. Tienen vedado el acceso a las aulas. No pueden ir. Usan el barbijo, todo. Ahora, Amadou Boudou, esto no es una cosa que él no pueda hacer, pero lo señalo. Amadou Boudou, que está condenado a 5 años y 10 meses de cárcel, le rebajaron 10 meses porque estudió en la cárcel, por robarse la máquina de hacer billetes, él puede dar clases en la facultad. Está bien, lo va a hacer vía Zoom. Va a dar un seminario que se llama, es increíble, Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica, el caso Boudou. Lo dicta el propio Boudou. Para mí me parece muy correcto. Porque ustedes no tienen ni idea, o sí, tal vez si nos estuvieron siguiendo, sobre cómo mintió Boudou en el caso Chiconi. Es impresionante cómo mintió él mismo y lo demostró la política, la justicia. Lo que decía antes es cómo los ministros, los funcionarios y especialistas nos están hablando sobre la medida, volvemos al COVID, como si viviéramos en laboratorios dinamarqueses y en realidad estamos viviendo en la Argentina, en otro país. Está el palacio y está la calle. Te vamos a mostrar cómo los planes de vacunación en algunos lugares son un desastre, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, cómo la gente además se aglomera en lugares donde no se tendría que aglomerar. Y como ya te mostramos el contrato con Pfizer, o la parte del contrato con Pfizer, está acá, este documento secreto. Cerramos con una cosa que tiene que ver con corrupción, muy rápido, lo digo casi rapidísimo. Esta semana hubo una resolución de un caso muy importante en la justicia, la ruta del dinero acá. Se conocieron los argumentos de la sentencia de ese caso que condenó a Lázaro Báez a 8 años de prisión por lavado de dinero agravado. En los argumentos de esa sentencia se dice algo que quizá para vos es obvio, pero que es muy importante en la justicia. Que la plata que lavó Báez, que casi compra un banco para lavar plata, dicen en la justicia, era de la corrupción de Cristina Kirchner, corrupción estatal, y que esa corrupción se está investigando en un juicio oral que está llevándose a cabo y en el que Cristina Kirchner no está presente porque no quiere sentarse en el banquillo. Bienvenidos a W, Periodismo y Rock and Roll. En los estudios de W hoy nos visita Eduardo Levi Yeyati. Es economista, doctor en economía y también ingeniero y nos va a contar cómo sobrevivir en esta Argentina caótica. Hola Eduardo. ¿Cómo andan? Me mataste con ese título. ¿Por qué? Y elevaste mucho las... Las expectativas. Las elevaste y las bajaste simultáneamente, porque Sí. estás hablando de sobrevivir. Sos ingeniero y economista. Sí, soy ingeniero de grado y economista de posgrado. Es bastante impresionante eso. Este título está muy bueno. Dinosaurios y marmotas, dinosaurios y marmotas, dinosaurios y marmotas, dinosaurios y marmotas, en busca del desarrollo perdido de Eduardo Levi Yeyati. ¿Qué significa? Bueno, la marmota es una imagen que hemos usado mucho, del Día de la Marmota, la película con Bill Murray que es un tipo que se despierta siempre el mismo día. Y Alberto Fernández está por renunciar a restricciones con un DNU. Sí, nosotros tenemos mucho este déjà vu, pero tiene que ver con algo quizás más clave, que es que, viste que dicen que en la Argentina si vos venís cada 3 meses te parece que todo está cambiado, venís cada 10 años parece que está siempre en el mismo lugar. Sí. Si vos levantás un poco la vista, la Argentina está casi siempre en el mismo lugar. Cambian los colores, cambian los errores, las formas de equivocación, pero hace ¿cuántos años? Décadas que estamos cayendo en términos de producto per cápita. Entonces no está en el mismo lugar. Está casi en el mismo lugar.
está casi en el mismo lugar, en el sentido de que no termina de salir y seguimos discutiendo los mismos problemas. Y el del dinosaurio es más literario, es el cuento, el microcuento más conocido de la historia, de Augusto Monterroso. Sí. El cuento es básicamente: cuando desperté, el dinosaurio seguía allí. Y el dinosaurio nuestro es el subdesarrollo. Cada vez que miramos, tenemos los mismos problemas, damos las mismas indicaciones, damos los mismos diagnósticos y por algún motivo no podemos salir. Entonces, el libro trata de explicar cómo salir, pero aparte un poco por qué no podemos salir. ¿Y por qué no podemos salir? Claro, el libro. Mira, por varias cosas. O sea, nosotros tenemos problemas estructurales, económicos, tenemos algunos problemas políticos. Claramente no tenemos los problemas de un país africano como Etiopía, con 8 etnias que se pelean todos los años. O sea, nosotros tenemos problemas nuestros, pero no los problemas Ahí no objetivos. bajaste a nosotros el piso vos, a la Argentina. Bueno, pero es que yo estuve, me tocó, digo Etiopía, bueno, me tocó trabajar en Etiopía, me consultaban sobre el tipo de cambio y yo miraba las guerras étnicas y decía, va a ser muy difícil que controlemos el tipo de cambio. Pero ¿Cómo era el tipo de cambio? el problema en Etiopía era que ellos tenían muchas importaciones, entonces perdían reservas porque estaban creciendo mucho, tenían muchas importaciones, tenían que crecer menos, pero crecer menos en ese país era ir a la guerra civil. Ajá. O sea, no había salida. Hay algunos problemas que no tienen salida. Argentina tiene salida y muchas salidas. ¿Tiene salida? Sí, tiene salidas. Yo me lo pregunto bastante. No, sí, y hay algunos caminos. Claramente no es una salida, no hay ninguna bala de plata en Argentina. Pensar que el problema es el peronismo, la falta de moneda por sí sola, el problema político, la sociedad, no sé, hay un montón de cosas, el dólar, que uno tiene una obsesión con el dólar, ese tipo de soluciones fáciles, claramente con eso solo no vas a ningún lado. Precisamente porque hace décadas que hemos probado de todo, hemos probado soluciones más socialdemócratas, populismo de Estado, populismo de mercado, y seguimos aquí. Entonces hay que pensar que por lo menos vas a tener que hacer varias cosas simultáneamente. Ahora, hoy en la Argentina hay un problema político que creo es más grave, y es que, ¿sabes que la política pública funciona como anuncios? Vos decís, vamos a hacer tal cosa u otra, y esperas que el sector privado haga algo, que invierta, que cree empleo. Cuando vos le perdés la confianza a la palabra del gobierno, el gobierno tiene un tablero de control que aprieta botones pero no hay ninguna electricidad. Y nosotros hemos perdido el tablero de control. Entonces el día de mañana cambias el presidente, viene el presidente que a vos te gusta, el tipo cree muchas de las cosas que dice, promete algo, nadie invierte, nadie crea empleo porque va a pensar cuánto va a durar ese tipo, cuánto van a tardar en revertir. Entonces es las muy medidas. difícil salir. Con 50% de pobreza, con 6 de cada 10 chicos. Yo creo que tenés que salir políticamente. Ahora sí, mucho más que antes. Hace 20 años por ahí era un problema económico y encontrar la fórmula. Hoy creo que el problema es político. Si vos no tenés un ejecutor político que genere respuestas del sector privado, definitivamente no vas a salir. El Estado no tiene dinero para levantar la economía, está quebrado. Cada vez hay más gente dependiendo del Estado y el Estado no tiene con qué darle. Por lo tanto, está como carneando la vaca lechera para dar de comer a la gente que está excluida. Si no lográs que el sector privado reaccione, no salís. Y para lograr eso necesitas un mínimo de continuidad en las políticas y eso implica generar acuerdos, no consensos, pero acuerdos. Es algo que dice todo el mundo y nadie finalmente cumple. Porque no tenemos a los actores. Yo siempre pongo el caso de Fernando Henrique y Lula, el primer Lula. ¿Sí? Cuando Lula empieza a subir en las encuestas, el sistema financiero entra en crisis y una corrida. Van a pedir un programa del Fondo Monetario, como siempre se hace antes de la crisis. El fondo dice, está todo bien, pero necesito algún reaseguro. Fernando Henrique le decía a Lula, tenés que escribir una carta a los brasileros diciéndole, no vas a revertir las cosas que hicimos nosotros. Y Lula no solo la escribe, sino que después la cumple. Y por eso el gobierno de Lula fue exitoso, efectivamente, el primer gobierno al menos. Nosotros necesitamos esos actores. Actores que escriban esa carta, ese compromiso. Acá los empresarios se están yendo, por ejemplo, es algo nuevo. Sí, sí, no solo los empresarios. Sí, bueno, muchos chicos. Los jóvenes formados. Se están yendo, el capital que nosotros creamos con educación pública, con buena educación pública, se está yendo afuera a producir afuera. Sí, ese es un proceso de descapitalización que tenés que parar cuanto antes, porque si no esa morreja te mata. Literalmente, te hace más pobre en los próximos 20 años. Pero para parar eso necesitas este mínimo de continuidad. O sea, es una solución eminentemente política. Cuando te digo Alberto Fernández, ¿qué pensás? Pienso que por ahí no es la persona adecuada para el rol que necesitamos. La verdad que estábamos en una situación muy difícil. Creo que no era la persona adecuada. Creo que hubo alguna gente que depositó confianza en que iba a generar esa continuidad y ese consenso, pero la verdad que esa confianza, eso nunca sucedió. Esa fue una apuesta fallida.
Pero el problema no es Alberto, porque el gobierno va a cambiar, los gobiernos cambian, los líderes cambian, y hace muchos años que no logramos esa continuidad. Entonces tenemos que pensar, más que en lo que no hace este gobierno, es cuáles son los parámetros o los lineamientos o las reformas básicas sobre las cuales vamos al menos a garantizar un mínimo de continuidad. Yo insisto con esto, me llama mucho la atención toda la gente que dice lo mismo y finalmente esa mesa nunca se arma. Bueno, no toda la gente dice lo mismo. No, pero todos los economistas consenso, argentinos, sí. casi todos los economistas argentinos están de acuerdo en que una reforma tributaria es necesaria, tiene que ser progresiva, tiene que estar basada en el impuesto a las ganancias a los individuos. Sin embargo, todos los políticos acaban de votar lo contrario. Políticos que tomados así en solitario posiblemente te den la razón. Entonces, vos te das cuenta, primero no es un tema económico. Los economistas, algunos consensos tenemos hace tiempo. Y por el otro lado hay políticos que no creen eso y sin embargo van y votan. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no tienen la audacia de decirle al electorado, no, en realidad alguien tiene que pagar para que no pague el que menos tiene, de manera indirecta, con el IVA? Bueno, es un problema político. Yo soy la persona equivocada para responder eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Eduardo Levi Gesati en W. La provincia vacuna en distintos lugares, también en las sedes sindicales. Los intendentes de la oposición denuncian que se están usando estos lugares para fines electorales. Hoy te vas a enterar quién es peronista y quién no en los vacunatorios de Baradel y Yasky, otra de las tantas historias insólitas que tiene esta Argentina caótica. Mirá, te estuvimos contando durante mucho tiempo, en TN antes que esté W, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en lugar de elegir a los vacunatorios en los municipios del conurbano bonaerense, eligió darle buena parte de las vacunas a sindicatos, a la cámpora y a militantes. Te decíamos que era bastante complicado. Los vacunatorios vacunan hace 70 años a la misma gente. Entrás y está la enfermera esa que te da miedo, que te va a hacer doler y no sé qué. Ahora, están dando las vacunas en lugares que son increíbles. Mirá lo que es este vacunatorio que está al mando de la CTA, de Hugo Yasky, de mi amigo Baradel, de Suteba. Fuimos, quisimos entrar. Mirá lo que pasa de verdad en un vacunatorio gremial. Estamos en Mendoza al 100, en el partido de Tigre, en Pacheco, llegando a un vacunatorio contra el COVID que maneja el sindicato Suteba de docentes de Baradel y la CTA. Fue denunciado por una vecina porque hay propaganda política y falta de protocolos. Miren la gente que hay. Nosotros venimos a hacer la fila por mi madre, que hoy tiene turno para vacunarse porque ya le tocó a su grupo de edad, pero la verdad que es un descontrol. La gente se acerca porque sí, y gente que no sabe qué hacer, gente que hoy tenía turno dice, no, la cantidad de fila que hay me voy, gente que no se está vacunando también por este problema. Así que bueno, nada, todo un descontrol y un horror. Bueno, ¿hace cuánto están acá entonces en la fila? Hora y media, más o menos. ¿No les dijeron nada? ¿Todavía no les dieron información de cuándo los van a vacunar? No, nadie nos informa nada, estamos en una cola y realmente no sabemos, aparte no sabemos si nos van a atender o no. Estamos haciendo la cola y nada más porque tenemos turno. Buen día. Ahí hay que hablar con ella para Sí, filmar. no pueden pasar y filmar. De hecho, la gente está pidiendo que les pida que no lo filmen. ¿Pidieron eso? ¿Eh? ¿Por qué no se puede filmar? Porque es un centro de vacunación. ¿No se puede filmar? ¿No se puede mostrar? No, la gente no quiere que la filmen, nada más que eso. ¿Y por qué no se puede filmar? Si es algo lindo, hermoso, que le hace bien a la gente, que tiene carteles. ¿No es cierto? Para mí es maravilloso. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no podemos sacar fotos vacunándonos? No, es un señor, ¿me dice su nombre? Nicolás Wiñaski de TN. Acá un señor de TN que quiere entrar a firmar. ¿Podemos aprovechar a comentar la situación No se nuestra? puede. ¿Por qué no se puede? Porque no. Sí, podés comentar lo que quieras. Dice que si pasa esto van a elegir. ¿Me van a? A ver, vincular. Vení, comentá lo que quieras, estás en la calle. Sí, Belio, pero a ver. Lo que vos quieras, José María. Hay una realidad. Hacé lo que vos quieras, Matías. Listo, hacé lo que vos quieras. Pero podés salir en la vereda, no. No, está bien igual, pero tenemos que seguir, me da con la gente que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Estamos sin cobrar.
¿No cobran? Bueno, la gente no cobra que está vacunando, nos dicen, pero tienen miedo porque los amenazaron con echarlos. Dice que el municipio se enojó porque decía que estaban los carteles de la CTA, que había propaganda. El cartel es así porque es la escuela de la CTA. ¿Es una escuela? Claro, es un centro de formación profesional. Entonces ofrecimos este lugar, vinieron del ministerio, vinieron del IOMA, del municipio, revisaron todo, dieron las condiciones para que pueda funcionar un circuito y se pueda vacunar con las condiciones de seguridad, digamos, que implican tener un vacunatorio. ¿500 personas vacunan por día? ¿Día? No, Sí. 320. El problema de hoy es que acá a una cuadra hay otro vacunatorio que tuvo que cerrar porque tuvo 3 casos de COVID. Ahí viene la complicación de la cantidad de gente. ¿Por qué? 5 de abril. Esto no es un vacunatorio. El 5 de mayo. Esto es una vergüenza. Yo tengo 66 años. No. Tengo una hija ¿Tiene el turno? discapacitada. Tengo gente que cuidar. Tengo una madre de 90 años. No, ese a día la no que han señora. vacunado. ¿A qué hora tenías turno? Tengo turno a la 1. Pero esto es una vergüenza. Que a mí me vacunen en este lugar es una vergüenza. Tener que dar gracias porque nos vacunen es una vergüenza. Esto es vergonzoso. Esto tiene que salir a la luz. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Vergüenza de qué? Vergüenza tenés que tener vos de lo que estás diciendo. Vos tendrás vergüenza, no te vacunes. ¿Una vergüenza qué? Lo que están dando vacunas es una vergüenza. Vergüenza hacer propaganda con la vacuna que compramos Lo que sea nosotros. del lugar para dar la vacuna. ¿Qué es? Sacar el cartel. La vacuna acá no fue a ninguna privada. Las vacunas acá están acá, no fueron a las privadas. Pero no se peleen. Sí. No se peleen. Acá lo que molesta es Cristina. Acá lo que molesta es Cristina. ¿Qué tiene que ver Cristina con las vacunas? Para vos es el eje de tu vida. No, para nada. Mira la señora, el odio. No, el eje de mi vida es mi abuela, mi mamá, que no. Tiene odio. Pero Cristina no tiene nada que ver con la vacuna. Odio tiene. Yo no tengo odio. Reunión organizada. Porque acá ¿Organizada de qué? ¿A qué le llamás opinión? Acá venís a buscar mugre. Andate. Yo no me voy a ir a ningún lugar. hay que esperar, tranquilo. Vino a ver cómo me vacuno yo. Andá lo que te pagan, No nos queremos. No nos queremos. Yo soy la secretaria. Claro, seguro. ¿Entendés? No querés ser hacer propaganda ya nosotros Querés hacemos hacerte la propaganda. millonaria. Claro. Esto no lo van a pasar. Van a dedicar todo. Van a pasar a esta mujer y a la otra. Vas a ver que no. No, no lo vas a pasar, porque yo los miro también, ¿eh? Cantale entera. Entera, por favor, hasta la última estrofa. Como siempre daremos un grito de corazón. Viva Perón, viva Perón. ¿Te duele? Seguí. No, te duele. Seguila. Dale, ¿sabes? Seguila hasta el final. Por una Argentina grande, con la que San Martín soñó, que la real y la entendida. ¿Viste que no sabes la estrofa? Aguante Cristina. No sabes la estrofa de Bonó. A ver, sí, canté la marcha peronista porque la sé entera. Eso es una anécdota. Es bastante triste ver estos vacunatorios. Primero, remarco cosas que ya vimos. Los enfermeros no cobran hace 3 meses y los que lo quisieron contar los amenazaron con echarlos. Todo era un gran descontrol. Obviamente, la gran mayoría de la gente quería que se muestre lo que estaba pasando ahí. La pregunta es, ¿por qué se vacuna en lugares así? ¿Por qué no son vacunatorios? Es una casa de la CTA. No tengo nada contra la CTA, no tengo nada contra Baradel. Pero los vacunatorios son para vacunar y las casas de la CTA son para que hagan sus reuniones los sindicalistas. Y hay una cosa que es muy importante y ahora te la vamos a mostrar. Ese vacunatorio que tenía casi más de una cuadra de cola, estaba tan lleno porque a la vuelta hay otro, que también es de un sindicato docente, de SADOP, y estaba cerrado. ¿Vos sabés por qué estaba cerrado? Míralo. Por COVID. Por algo los vacunatorios tienen que ser los vacunatorios de la medicina pública. Ahí está, cerrado por protocolo y desinfección y es por COVID. Nos lo dijo otra persona que
Estaba ahí, además el que estaba en el vacunatorio, y por eso los turnos de la gente que se iba a vacunar ahí, que es una casa de un gremio, se tuvo que ir a vacunar al de la vuelta y se llenó de gente y los turnos fueron un descontrol. Así se está vacunando en la provincia de Buenos Aires. Es una pena. Seguimos en W con Nati. Hoy nos visita Amalia Granata, periodista y diputada provincial por Santa Fe. Una mujer que rompe los moldes y que se animó a pasar del mundo del espectáculo a la política y que fue toda una sorpresa electoral en el año 2019. Pero sobre todo es una mujer que no se calla nada. No te calles nada. No me cayó nada, no. No la voy a tutear a Granata porque somos compañeros en Radio Mitre. Yo no tuteo a los Nos entrevistados. chocamos todos los sábados, Sí, digamos, ahí sí, en la puerta, sí. a chusmear. Sí, exactamente. Me pasas mucha información. No, y al revés. No revelemos la fuente. No, nunca. ¿Estás contenta de haber entrado en política? Sí, estoy contenta. Me gusta, me apasiona. Lo que hago lo hago con pasión y espero que esta pasión me dure, ¿no? Porque creo que es un poco lo que le falta. Pasión y realidad, una mezcla de la pasión que te lleva a estar en este lugar y la realidad que es lo que hace que hagas tu trabajo bien, que creo que es lo que le falta a la gran parte de la política que nos está gobernando en este momento. ¿Viste el informe del vacunatorio? Sí. ¿Y? Todo tan improvisado, tan desprolijo, tan descontrolado y es un poco si de arriba el ejemplo está en esa situación, obviamente los de abajo van a actuar en consecuencia al ejemplo que tenemos arriba. Y arriba también hay una improvisación de gestión absoluta. No tienen ningún plan ni para vacunar, ni para la economía, ni para la inflación, ni para la pobreza. Es una gestión de la pandemia. El gobierno se ha enamorado de la pandemia y está gestionando y gobernando con la pandemia. Y la realidad de Argentina es que no solo tenemos la pandemia, tenemos inflación, tenemos una economía destrozada, tenemos niños que no van al colegio, que no van literal, porque saquemos los que se conectan y en la comodidad de su hogar tienen internet y una computadora. Hay más de un 40% que eso no les pasa. O sea, no tienen ni siquiera el alimento que le da el colegio cuando el colegio está cerrado. ¿Cuántos proyectos de ley presentaste? 145. 145. Lo digo porque mucha gente dice, no, Granata viene... Sí, el año pasado cerré el año con 124 proyectos y fui de los 50 diputados la 9ª más productiva de la Cámara. Ajá. ¿Qué pasa en Santa Fe? Con el narcotráfico, con el crimen organizado golpeando la puerta del Senado, de la justicia... Pasa que todos los días muere un inocente. Bueno, yo hace unos días tuiteé de que en medio de una balacera un nene de 8 años también fue baleado. Y así todos los días pagando inocentes por esta guerra narco y por la inseguridad que crece todos los días. ¿Pero está en la política el crimen organizado? Mira, supongo que yo estoy hace un año en esto y no te puedo decir... Esto viene desde hace mucho tiempo, el tema del narcotráfico y en la política, el fallido, No, está bien. en la te estaba preguntando provincia. eso. Y siempre hay una convivencia. La verdad no te puedo asegurar ni aseverar, pero siempre los rumores están y la política siempre está mezclada o generalmente está mezclada con las cosas que suceden y en mi provincia el narcotráfico. ¿Tuviste COVID? Tuvo mi marido y mis 2 hijos y yo no. Yo los cuidé, hice de enfermera. De hecho, fue hasta rarísimo porque yo pensando que estaba contagiada, tomaba mate con mi marido, cuidaba a mis hijos, pero no puedo dejar solo a los chicos, lo cuidaba a él y me hice los anticuerpos y no tuve. ¿Te cambió la visión, obviamente, sobre la enfermedad después de eso? No me cambió la visión. A ver, entiendo lo dura que es la enfermedad. Mi marido no la pasó bien. Ver a mis hijos con COVID, a los chicos les da vómitos y diarrea. Te asusta, obviamente, te da temor, pero me parece que el COVID hoy es una enfermedad más de todas las que hay. O sea, está la gripe, está el COVID, hay gente que tiene cáncer. Bueno, es una enfermedad más y tenemos que cuidarnos y tratar de convivir con esa enfermedad que llegó para quedarse. Más allá de que está la vacuna, hoy la vacuna te protege, pero no te evita el COVID. Y lo hemos visto en el presidente mismo, que vacunado 2 veces, tuvo también COVID. Y tenemos que aprender a convivir con eso. O sea, estás completamente en contra de cualquier confinamiento, de cierre
¿Funcionó el año pasado? Es difícil decirlo. No funcionó. Mira, yo el año pasado lo entendí, el tema del confinamiento al principio, después me pareció demasiado excesivo porque era una pandemia, era algo nuevo que nos estaba pasando y entendí al presidente y apoyé las medidas, las primeras medidas de encerrarnos. Obviamente eso no funcionó. Hoy la economía está destrozada. Me parece que tuvieron un año para planificar la segunda ola que sabía que venían. Ellos se comparan todo el tiempo con otros países y no sabían que venía la segunda ola. Tuvieron un año para preparar los protocolos para las escuelas, sobre todo. Yo siempre hago hincapié en las escuelas porque los chicos no pueden seguir sin presencialidad. Para los restaurantes, para el transporte público y evidentemente en ese año que pasó no hicieron nada. Y hoy pretender cerrar cuando ya fracasó el año pasado el encierro me parece que no es la solución. O sea, vos proponés que no tiene que haber ningún tipo de restricción. Yo creo que tiene que haber más control, más que restricción. ¿Y cómo sería? Bueno, más control. ¿Qué están? ¿Los bares, los restaurantes? Sacá gente a la calle a controlar. Tenés un montón de empleados públicos que cobran un sueldo, preparalos para que vayan a controlar, que justifiquen por lo menos su sueldo y que controlen. Si hay una cervecería con gente, se la clausurás. O sea, ¿por qué tiene que pagar justo por pecadores? ¿Por qué tiene que pagar el que está haciendo las cosas bien, el que se rompió el alma para sacar hasta su último pesito y poder reabrir por uno que está haciendo las cosas mal? Las fiestas clandestinas, bueno, ponés más policías a inspeccionar y a terminar con el tema de las fiestas clandestinas, pero no podés cerrar de vuelta la economía. A mí lo que ¿En Santa Fe cómo se está viviendo? Bueno, en Santa Fe las escuelas no se tocó la presencialidad y hay restricciones a la noche, pero un poco más flexibles que las que acá con el horario. Pero la gente también está ahogada. A ver, lo que le pasa a la clase política o a la vieja política, porque hoy yo pertenezco a los políticos, es que no entienden la realidad. Cuando vos vivís del Estado hace mucho tiempo, yo hace cuando lo escucho a Kicillof, a Alberto, o a gente que hace años que vive del Estado y que no tiene ni la menor idea de lo que es pagar un alquiler, pagar un sueldo, levantarse a la mañana, luchar contra los juicios laborales, contra las cargas, contra los impuestos. Cuando no tenés ni idea de lo que es eso, ¿cuál es la solución? Cerrar, cerremos. ¿La cómoda cuál es? Cerrar. No, sentate a diagramar un plan y sentate a entender la realidad de la gente. Cuando estás hace mucho tiempo viviendo del Estado en la comodidad y el confort que eso te da, la solución es cerrar, no existe un plan. Entonces ese es mi enojo, que no se ponen en el zapato del que labura, el que produce y el que mantiene al país. ¿Qué va a hacer la clase política dentro de un par de años cuando el que produce ya no produzca más? O se vaya a producir a otro país o cierre su ventana. Porque la clase política vive de los impuestos del que labura. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a pagar los planes? ¿Cómo va a pagar sus gastos, sus asesores, su vida? ¿Y vos cómo vivís todo eso? ¿Con asesores, autos? No, vos me ves me trae mi marido. Yo no. Pero podría tener autos, asesores. No los tengo. Yo, de hecho, a los canales llego solo, no tengo ni fotógrafos. Yo he trabajado 20 años en los medios y cada vez que venía un político a un programa entraba con 20 personas. Uno que le sacaba la foto, uno que le tenía el saco, otro que le hacía de chofer, otro que le anotaba no sé qué. Y vos lo mirás y decís, pero todo eso lo pagamos nosotros. Bueno, no, yo me trae mi marido porque a la noche me da a veces temor manejar sola. Por una cuestión básicamente de seguridad. Si es de día, vengo yo manejando y cada vez que vengo a un programa diurno lo hago. Yo estoy totalmente en contra del gasto público y muchos de mis proyectos tienen que ver justamente con eso, con no eliminar, sino tratar de bajar el gasto público y darle un respiro al que produce, a la baja de impuestos, que es lo que la clase política no hace porque no le conviene. Mientras más impuestos sacás, más asesores y beneficios vas a tener. ¿En las elecciones vas a ir con Juntos por el Cambio? Mira, he hablado con todos los espacios, he hablado con Juntos por el Cambio, hasta del peronismo, imagínate, del peronismo, del kirchnerismo, de todos los espacios han venido a hablar. La verdad que no tengo una decisión tomada, no sé lo que voy a hacer este año. Estás hablando como una política clásica. ¿Por qué? Porque no, sí. Es que no tengo una decisión tomada. Sé que hay elecciones, no soy una ingenua. Obviamente uno cuando está en esto te gusta participar. Quizás no participe yo, sino alguien al que yo acompañe y participe. No tengo una decisión tomada todavía. No sé cuándo van a ser las elecciones todavía. Espero que se hagan y que sean, que la oposición no siga tan tibia, dándole
más changüí a un oficialismo que quiere que no sucedan este año porque tienen que suceder, porque vivimos en democracia y nos merecemos unas Lo último, unas cortito, ¿vos crees que elecciones. Sí. el gobierno no quiere que haya elecciones? Yo creo que no está queriendo, que ponen como excusa a la pandemia porque se han enamorado de la pandemia y no saben gobernar de otra manera que no sea poniendo excusa a la pandemia. Si hacemos unas elecciones organizadas y con protocolos, no debería por qué salir mal. Gracias, Granata. No, a vos. Nuestra periodista extranjera Martina Vera se encarga de ver y rever lo que los argentinos ya tomamos como cotidiano. Hoy, ¿qué es el peronismo? Esa pregunta se la hizo Angela Merkel a Alberto Fernández la última vez que se vieron. Estaban comiendo y le dijo, con traductor de por medio, Alberto, ¿qué es el peronismo? Después de la tanda ya, Martina Vera hay un informe, una nota que está buenísima sobre esa cosa insondable. ¿Qué parece insondable? El peronismo. En Ver y Rever, Martina Vera, hola, es nuestra periodista, es extranjera y nos va a ayudar a ver y rever sobre las muchas cosas a las que estamos acostumbrados a lo cotidiano y tal vez no vemos y revemos como lo ve alguien que viene de afuera. ¿La tuviste fácil? ¿Qué es el peronismo? Acabas de mencionar algo súper importante. Merkel le preguntó a Alberto qué era el peronismo. Me encantaría saber qué le respondió Alberto. Estuvieron 48.000 horas hablando. Bueno, lo que te responde mucha gente es primero tienes que leerte una serie de libros así y después tienes que salir a la calle y hablar con la gente. Pero además te marco algo, Nico, para los extranjeros que estamos fascinados con la Argentina porque sí es un fenómeno particular. Es fundamental entender qué es el peronismo, por lo menos de eso nos dicen ustedes, así que salí a hacer un par de preguntas. Martina Vera en la calle para entender el peronismo. A los extranjeros nos dicen que para entender a la Argentina primero hay que entender lo que es el peronismo, así que hoy vine a la calle a preguntarle a la gente qué es el peronismo. Soy extranjera y estoy trabajando acá. Salí a la calle porque quiero entender qué es el peronismo. ¿Alguno me sabe explicar? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo le explicarías a un extranjero qué es el peronismo? Hoy, complejísimo. Lo que te puedo decir es que el peronismo siempre defendió un poco más al trabajador. Alejandro, ¿cómo le explicarías a un extranjero como yo qué es el peronismo? Bueno, el peronismo nació en 1945 porque la Argentina estaba viviendo un proceso de crecimiento económico muy importante y no había ningún tipo de redistribución económica. Es decir, la economía estaba creciendo mucho, pero los trabajadores y las trabajadoras estaban excluidos de ese crecimiento. Es muy complejo encerrarlo dentro de una sola línea. Uno no puede decir quién era peronista, Perón, Menem, Kirchner, no lo sé. Si yo hoy, por ejemplo, llego a este país y quiero decidir si es que soy afín o no al peronismo, como para saber qué hacen primero, ¿qué me dirías? O sea, ¿qué son? ¿Qué defienden para que yo decida? Bueno, ese es complejo. ¿Qué es el peronismo? Sí. El peronismo es algo que ya se murió hace rato. El peronismo es una etapa del desarrollo de la cultura de la nación, de una nación que no es ni española, ni italiana, ni árabe, ni judía, porque tiene todas esas sangre mezcladas, más muchas otras, más el origen, digamos, nuestro habitante original. A ver si entiendo bien. Entonces, ¿usted cree que el peronismo es la esencia misma de la cultura argentina, que es nada? En ese momento. ¿Y hoy en ese momento. Hoy no es nada. ¿No existe el peronismo? No, ¿qué va a existir? Hoy es un recuerdo que da votos. ¿Defienden algo? Sí, ellos defienden lo suyo y atacan a los que son gorilas. Gorilas son los que no creen en el peronismo. Si yo no creo en el peronismo, me dicen gorila. Yo soy gorila, sí. Yo me guío mucho, por ejemplo, por izquierda o derecha. ¿Qué sería el peronismo, izquierda o derecha? Bueno, de eso depende del peronista. ¿Cómo? ¿Menem no era de derechas y Kirchner no era de izquierdas? No tiene nada que ver el peronismo con derechas y con izquierdas. Es más, hoy se entiende un peronismo de izquierda cuando
Perón, si vos te remontás a la historia, no era de izquierda. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Hoy es un espacio político que vuelve a repetir rasgos que tuvo en toda su historia, que es un espacio político heterogéneo, diverso, no es uniforme, es un fenómeno de masas. Hay distintos sectores dentro del peronismo. Hoy no gobierna el partido, no existe el partido peronista, existe el partido justicialista, que es parte de un frente, que es el Frente de Todos, y en ese Frente de Todos obviamente que hay muchos partidos y personas de partidos e independientes que se consideran progresistas y son parte de este frente. Qué difícil. ¿Entendiste qué es el peronismo? ¿Tú entendiste qué es el peronismo, No. Nico? Bueno, creo que Es todo y nada. Exacto, es todo y nada. Y creo que nosotros estamos acostumbrados a salir a la calle y encontrarnos con una gama de grises en las respuestas que buscamos, pero realmente no me había pasado antes de encontrarme con respuestas que se contradicen tanto entre sí. Gente que te habla de que el peronismo es de derecha, gente que te dice que es de izquierda, que es un movimiento social, que no es un movimiento social, que es un partido político, pero sobre todo genera esta respuesta visceral de la gente, ¿no? O mucha pasión a favor de, o mucha pasión en contra de. Y siendo algo tan amplio y tan abarcativo, Nico, la pregunta que yo me hago, ojalá tú me puedas responder, es: si todo vale y nada vale, y todos entran y ninguno entra, ¿en qué momento se, primero, debate una idea en común, si hay algún plan en común para el futuro, y no da eso cabida al oportunismo de quien quiera entrar y quien no? Todo sí y todo no. Respondo. Gracias, Martina. Vamos a un corte y después vamos a repetir el documento secreto de Pfizer que demuestra que desde julio del año pasado tenían listo para vender a la Argentina vacunas y no pasó.
Antes del secreto, muy rápido, muchas gracias a Marcelo Funes y a Carlos Christensen que nos ayudaron en todas estas notas que estuvimos haciendo en la calle. Muchas gracias, son a veces complicadas. El secreto te lo contamos al principio del programa y lo repetimos. Esto quema. Es una carta oficial de Pfizer donde dicen, muy cortito, en julio del 2020 enviaron al Ministerio de Salud una oferta para dar dosis anticipadas de la vacuna que hoy, un año después, Carla Bisotti dice que sigue negociando. En julio del año pasado podrían haber estado. ¿Por qué no están? Debería responderlo el gobierno. Quédense en Todo Noticias con Franco Mercuriali. Perdón porque nos pasamos un minuto. Muchas gracias. Terminó W, Periodismo y Rock and Roll.